Era una enfermedad, la diabetes era una enfermedad que se da básicamente en la gente de clase alta, pues, ¿no? Porque la gente de clase alta comía bien, se alimentaba bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, le Hello. escucho. Ya, Se escucha Sí, bien. se te escucha. muy bien. Entonces, esta enfermedad, pues, como le decía antiguamente, era una enfermedad, pues, que se daba básicamente en los estratos altos, ¿no? La gente pobre en la antigüedad, pues, no tenía este, este tipo de enfermedad porque no llegaba a ser los factores de riesgo que conllevan a la obesidad, que es el sobrepeso, perdón, a la diabetes, que es el sobrepeso y la obesidad. Básicamente es una enfermedad de, antiguamente se da por el tema del sedentarismo y las personas que tenían pues condiciones económicas elevadas, que podían comer abundante cantidad de alimentos, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, la diabetes ya se había visto por ejemplo, en Egipto, ya la diabetes se había descrito ya algunos síntomas de la diabetes en un manuscrito descubierto en el siglo XV antes de Cristo. Entonces, los signos eran parecidos a la diabetes, ¿no? Entonces se cree que era esta enfermedad. También en la época griega, en el siglo I, II, antes de Cristo, también ya se habían hecho algunas referencias acerca de la, de la diabetes, ¿no? No era muy marcado, porque en esa época todavía la actividad física era mayor, por eso que no, como todos vemos, la actividad física y la alimentación saludable y balanceada, como por ejemplo la alimentación del Mediterráneo, de los pobladores del Mediterráneo, eso evitaba la aparición del sobrepeso y la obesidad y de las enfermedades cardíacas asociadas a la diabetes, al sobrepeso, entre ellas la diabetes. Pero en algunos casos se describían algunos casos de diabetes, ¿no? ¿No? Ya, por ejemplo, en la época griega y en los romanos, también en la época de los romanos, también ya se describía el tema de la diabetes. Muy bien, pero en la actualidad vemos, por ejemplo, que según la OMS, el número de diabéticos aumentó más o menos en 108 millones desde el año 1980 al 2014, más o menos de 108 millones a 422 millones de diabéticos, ¿no? La prevalencia también de diabetes en adultos mayores también ha aumentado de 4.7, que fue en el 80, a 8.5 en 2014, ¿no? Y la diabetes, pues como todos sabemos, es una enfermedad que si no está bien tratada y controlada, ojo, que no tiene cura, todos ya sabemos que la diabetes no tiene cura, una vez que ya debutas con la diabetes, no hay, no hay vuelta atrás. Entonces, lo único que te queda es llevar un tratamiento médico con tu endocrinólogo, tu médico internista también. El médico internista también puede tratar la diabetes. El médico, bueno, en otros lugares donde no hay médico internista ni diabetes, ni médico endocrinólogo, el médico general es el que tiene que tratar, ¿no? Y en muchos casos donde no hay ni siquiera lo trata la enfermera o a veces los tetra también, si es que está a cargo del puesto de salud o del centro de salud. Muy bien. Y la diabetes, pues, es una causa importante de enfermedades asociadas como, por ejemplo, son ceguera, insuficiencia renal, ¿no? Infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y la amputación de los miembros, ¿no? Sobre todo en el tema del pie diabético. Entonces, todo esto pues conlleva a que la diabetes sea una enfermedad que a largo plazo genera otros trastornos y que genera esto mayor gasto al Estado, ¿no? Al erario público. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que corregir. Por ejemplo, en salud y hay un programa de diabetes y hipertensión, ¿no? Los dos que van de la mano. Entonces, en ese programa de control de la diabetes y hipertensión, ¿para qué? ¿Por qué se da ese programa? Para evitar que el paciente llegue a qué? A enfermedad renal crónica, que es una de las causas de la diabetes.
porque la enfermedad renal crónica, cuando el paciente ya está para hacer la diálisis, la prediálisis, la diálisis, entonces de salud manda a estos pacientes a unas clínicas especializadas para que le hagan la diálisis, y eso cuesta, ¿no? Los dueños de las clínicas pues son unas personas que tienen un montón de dinero. Así que, y son pocas las empresas o las clínicas que hacen eso, entonces hay una especie de oligopolio, ¿no? Por eso entre ellos nada más se gana. Muy bien, se estima que en el 2016 la diabetes fue causa directa de aproximadamente 1.6 millones de muertes, y otros 2.2 millones de muertes se dan atribuidas a la hiperglicemia en el 2012. Todo esto de acá es fuente de la OMS, pueden ustedes revisar la página de la OMS, y en la parte de la diabetes van a encontrar todos estos datos y muchos otros más. También les invito a que puedan seguir eso. Muy bien, como todos sabemos, la diabetes es un conjunto de enfermedades caracterizadas, ¿no?, por la diabetes mellitus. Estamos hablando del conjunto de la diabetes mellitus, enfermedades caracterizadas por una concentración elevada de la glucosa, ¿no?, plasmática, secundaria a alteraciones en la secreción de la insulina o a la acción de la insulina o a ambas. O sea, hay un problema en la secreción de la insulina, porque es un páncreas agotado, ¿no? Una persona que toda la vida se la ha pasado comiendo entre comidas, galletas, queque, gaseosa. No, doctora, a las 10 de la mañana mi sanguchón con mi gaseosita o mi empanada con mi gaseosita, desde los 20 años o 30 años que empieza a trabajar hasta los 50, 20 años comiendo eso, imagínense. Y en la temporada de verano, el helado, ¿no? No comemos fruta, no comemos un helado, preferimos un donit, ahora un trica, un sublime a comer, por ejemplo, a comer una manzana, una pera. Entonces, es porque ya se satura pues, el páncreas, no secreta ya la insulina, o hay una alteración en la acción de la insulina, en su recepción, básicamente. No, sus receptores están, hay una resistencia, y eso también genera la diabetes. Entonces, por ejemplo, un signo de la resistencia a la insulina es lo que siempre vemos, por ejemplo, en los pacientes, en los niños o en los jóvenes que tienen sobrepeso o tienen obesidad, que es la acantosis nigricans, ¿no? El cuellito negrito o en la zona de las articulaciones un poquito más hiperpigmentado. Eso justamente es uno de los síntomas de la resistencia a la insulina, ¿no? Eso que lo vemos, a veces vemos en un familiar, un amigo, ¿no? A veces nuestro vecino, por ejemplo, y eso es un síntoma de la irresistencia a la insulina. Y como hemos visto, pues, la diabetes contribuye a un incremento de tasas de morbimortalidad bien altas, ¿no? Pero si nosotros, el personal médico, logra establecer, por ejemplo, un diagnóstico temprano y a la vez también un tratamiento multidisciplinario, entonces el paciente se puede llevar bien tratado esta enfermedad por mucho tiempo, y esto puede evitar la aparición de algunas complicaciones, ¿no? Como el coma diabético, por ejemplo, también, ¿no? Que algunas veces hay pacientes que no saben que tienen diabetes y solamente hasta que, por ejemplo, tienen un coma diabético y debutan con eso, ¿no? Hay otros que, bueno, debutan con las 3P características, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, pero no todos debutan de esa manera. Hay algunos que debutan con un coma diabético. Muy bien, entonces, por eso es importante la prevención y el tratamiento, el diagnóstico prematuro, el tratamiento de la enfermedad, para evitar justamente los gastos o los altos costos que esto conlleva al Estado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifica? Esto ya solamente es un recordaris. Vamos a ver acá cómo se clasifica la diabetes. Tenemos la diabetes de tipo 1, que básicamente es la diabetes que se da por una destrucción de las células beta del páncreas, ¿no? Y ahí no hay, ahí es totalmente nula la producción de insulina, ¿no? Esto normalmente se da en la primera etapa de la vida, en la infancia, y luego se va comenzando a ver marcadamente
y en la adolescencia, en algunos casos ya desde pequeño. Entonces, su tratamiento básicamente ya es con insulina, ¿no? Importante el diagnóstico temprano, ver que el paciente, por ejemplo, no se desarrolla bien. Por eso es importante el control en la infancia y en la niñez del control del peso y la talla. Es importantísimo porque eso nos puede dar indicios de algún tipo de enfermedad o de algún trastorno en la absorción de los nutrientes. En la diabetes de tipo 2 es básicamente antiguamente conocida como diabetes no insulino dependiente, y esta era la diabetes tipo 2 del adulto, porque básicamente se daba antes en la etapa adulta, a partir de los 50, 60 años, 50 años, comenzaba una persona a debutar con este tipo de diabetes, ¿no? Que era una pérdida progresiva de la secreción de la insulina, ¿no? Y acompañada también de la resistencia a la insulina. Entonces, ese tipo de diabetes es la que normalmente ocurría en adultos, pero en la actualidad ya hay algunos jóvenes, adultos jóvenes de 30 o debajo de 20 años que también ya están debutando con esta enfermedad. Son pocos, pero está apareciendo. Y ya solo depende de nosotros para poder modificar el hábito alimentario, el estilo de vida de las personas para evitar la aparición de este tipo de enfermedades. Porque básicamente es mejorar el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de las personas y evita esto la aparición de la lo otro es, la clasificación también nos dice que existe también la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Esta diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, también se da acá en el Perú, ¿no? Yo he visto, se ve bastante, y esto conlleva peligros para la madre y para el producto. Y lo último, que son las diabetes por otras causas, las MODI, la fibrosis quística, las pancreáticas y las diabetes inducidas por el medicamento, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estuve haciendo séptimo en el 2 de mayo, en el Hospital 2 de Mayo, un profesor de medicina me dijo que investigara la diabetes 1.5, ¿no? 1.5, doctor, ¿existe eso? Digo, claro, existe la diabetes 1.5. ¿De qué trata? Me dijo. Entonces, la diabetes 1.5 es una diabetes que también llamada LADA, o por sus siglas en inglés, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, es LADA, ¿no? Diabetes 1.5, eso chequéenlo ustedes, ahí véanlo, revísenlo, porque se llama diabetes autoinmune latente en adultos, también conocida como diabetes de tipo 1.5, ¿ya? O diabetes doble o LADA. O sea, eso véanlo, revísenlo, también eso existe. Muy bien. ¿Y cuáles son las pruebas para el diagnóstico de esto? Yo también es un recordar, y ya sabemos que la diabetes puede ser diagnosticada en base a los niveles de glucosa en plasma, a través de una prueba rápida de glucosa en plasma, una prueba de glucosa en plasma 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa bioral, o con una prueba de hemoglobina glicosilada, ¿no? Esas son las 3 formas para el diagnóstico de la diabetes. Y estos son los criterios de la diabetes de ADA 2020. Ojo, cada año siempre cambian. Ahora los criterios son estos: la glucosa en ayuna mayor a 126 miligramos, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿no? Y no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas, es importante. O la glucosa plasmática a las 2 horas de 200 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿no? Con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Esta es una prueba para ver cómo está la curva. Y la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Esta prueba tiene que ser después en un laboratorio certificado. O una glucosa al azar mayor a 200, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Cualquiera de los 3, cualquiera de los 4, ojo,
Cualquiera de los cuatro nos da los criterios diagnósticos para diabetes. Y obviamente la clínica, ¿no? Pero esto de acá es un confirmatorio. La clínica más uno de estos es diabetes, ¿no? Y los criterios de prediabetes también de la 2020, ojo, también hay prediabetes. Algunos, yo me acuerdo, tenía un profesor muy antiguo que decía, la prediabetes no existe, pero sí existe, o sea, si el ADA, la Asociación de Diabetes Americana de Diabetes lo dice, hay los criterios diagnósticos para la prediabetes. Si estamos viendo, por ejemplo, que en el anterior para ser diabético es mayor o igual a 125, entonces, y la glucosa normal debe ser hasta 100, entre 85 y 100, imagínense, entre 100 y 125 no está en el rango, no sería es una prediabetes, ¿no? El ADA lo pone como criterio de prediabetes. Y cuando una glucosa plasmática a las 2 horas de una prueba con una carga de glucosa disuelta en agua está entre 140 y 199, también se considera prediabetes. Acá, ¿no? Porque lo vemos acá, la diabetes sería a partir de más de 200 miligramos por decilitro y acá sería entre 120, 140 y 120. O una hemoglobina glicosilada o glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Son criterios para la diabetes. Ojo, si nosotros encontramos ya un paciente con estos valores en el consultorio, nosotros tenemos que ya darle algunas recomendaciones, ¿no? Y quizás pues eso ya depende del criterio de cada médico, de ustedes, cuando estén ahí, tengan a su paciente, si le van a dejar algún hipoglicemiante, ¿no? En los criterios de la dieta, porque básicamente acá con actividad física y una buena dieta, una dieta balanceada, seguida, pero si no la puede hacer usted, deja las indicaciones y luego le hace la interconsulta nutrición, pero eso le va a ayudar bastante al paciente y le hace un control cada mes para ver cómo está, ¿no?, su glucosa. Vamos a ver entonces acerca de la diabetes mellitus tipo 1. Este tipo de diabetes, como ya lo hemos estudiado anteriormente, solamente estamos recordando, es una diabetes que tiene varias causas. Una es idiopática, no se sabe, la causa de la diabetes tipo 1 puede ser. Otra es porque hay anticuerpos circulantes, que estos van a generar una destrucción de las células beta del páncreas, ¿no? Y esto es básicamente dada por la inmunidad, una autoinmunidad, puede ser una infección vírica, sustancias químicas, sustancias tóxicas, ¿no? Que pueden generar una reacción autoinmune y una destrucción de los islotes y de las células beta que se encuentran en los islotes. Entonces, en el páncreas. Y esto va a generar la diabetes tipo 1, donde la deficiencia de la es absoluta. No hay producción de insulina, ni siquiera una pequeña. Muy bien. La fisiopatología, bueno, los síntomas básicamente son la hiperglucemia, una sed excesiva, la micción frecuente, pérdida de peso significativa y trastorno de los electrolitos. Entonces, básicamente, los síntomas que hemos visto, ¿no? Los signos que hemos visto, que la sed, la micción y la pérdida de peso, que son síntomas. En un niño, pues, o en un adolescente, veremos básicamente una pérdida de peso significativa, no hay un desarrollo ponderal, no habría un buen crecimiento en el aspecto de su talla, y peso y talla sería un delgado, y tendríamos que ver los otros valores, ¿no? Por eso es importante hacerle su hemograma, hacerle su glucosa, ¿no? Para ver cómo están en los niños pequeños que tienen un problema en el crecimiento, ¿no? Y con estos síntomas clásicos de la diabetes. Las complicaciones, la cetoacidosis, ¿no? Enfermedades macrovasculares como problemas coronarios, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, y de las microvasculares, las más peligrosas, ¿no? La retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía. Entonces, tenemos que tener en cuenta
mucho en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. En el tema del tratamiento, ya en la parte médica, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte en el siguiente ciclo con el doctor de endocrinología, pero básicamente son si el paciente no genera, en este caso no puede, no se da, por ejemplo, hipoglicemiantes, ¿no? Como las biguamidas por ejemplo, los secretogogos, ¿no? No hay. Entonces acá básicamente es insulina, mediante inyección o bomba, ¿no? Y se tiene que monitorizar la glucosa, ¿no? Los lípidos, la presión arterial, la aparición de cuerpos cetónicos, ¿no? Porque eso nos va a indicar que, por ejemplo, el niño la glucosa no se está absorbiendo bien, entonces al faltar glucosa, el cuerpo va a comenzar una gluconeogénesis y eso va a generar una lipólisis y va a generar la aparición de los cuerpos cetónicos. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta eso y también ver el peso y la talla de los niños. Cuando ya son desde jóvenes, para ellos es más práctico ya porque ellos ya básicamente saben ponerse la jeringa con las cantidades exactas de la insulina, ¿no? Y en la parte del tratamiento nutricional, luego vamos a ver algunos esquemas. Al final les voy a indicar algunos esquemas de 1300, 1500, 1800 calorías para que podamos analizarlo. Luego en el tratamiento, básicamente el paciente tiene que tener horarios, porque es importante porque los horarios de comida tienen que estar adecuados junto con la administración de la insulina, ¿no? Entonces, por eso que esta parte sí tiene que verlo el especialista y en combinación con el nutricionista, porque ellos van a ver las cantidades y la frecuencia y el horario de las comidas bien ordenados para tratar de evitar justamente las hipoglicemias, ¿no? Entonces, es importante también acá conocer la cantidad de los carbohidratos. Acá, por eso es importantísimo acá, por ejemplo, ver la lista de intercambios, ¿no? Tener una lista de intercambios de carbohidratos, básicamente porque acá en este caso las proteínas y las grasas no van a generar hiperglicemias, ¿no? No van a generar hiperglicemias, lo que va a hacer en los carbohidratos. Entonces, ahí vamos a ver el índice glicémico de los alimentos. Es importante en esta etapa de tratamiento ver el índice de glicemia de los alimentos y también la carga glicémica o la carga de glicemia de los alimentos, que son dos cosas diferentes, pero que mucho al inicio se pone en consideración el índice glicémico, el índice de glucemia de los alimentos, pero también la carga de glucemia es importante, ¿no? La carga de glucemia también, porque no solamente es ver si un alimento sube o rápidamente la glucosa, ¿no? Sino también ver qué carga de glucosa puede generar esa subida. Entonces, luego también en el tratamiento médico la alimentación tiene que estar a la par de la administración de la insulina, ¿no? Justo ya esta es una parte más especializada. Y luego también tenemos que ver la cantidad de calorías que debe consumir el paciente, porque al estar ya bien controlado con el tema de la insulina, el paciente puede tener una tendencia a subir de peso. Entonces siempre tiene que tener cuidado en el tema de la alimentación. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que son tipo 1, tipo 2, diabetes tipo 2, que luego se convierten en pacientes tipo 1, adultos, ¿no? Que pierden peso, ya el páncreas no funciona totalmente, ya las células beta no producen insulina y se pueden convertir en pacientes diabetes de tipo 1, ¿no? Entonces, en ellos, por ejemplo, al administrarse la insulina, comienzan a ganar peso. Entonces hay que tener un poco de cuidado en el tema de la alimentación, el control de los carbohidratos, todo, ¿no? Porque ya al tener la administración de la insulina, los carbohidratos se absorben mejor, ¿no? Pasan básicamente más rápido a las células, al tejido. Entonces, el paciente mejora su estado nutricional,
puede tener consecuencias con un incremento de peso. Entonces, otros objetivos en el tratamiento nutricional de la diabetes tipo 1 cuando es en etapas menores es que se mantenga el crecimiento, ¿no? El crecimiento ponderal, que esté dentro del rango del 10, del 20 percentil, no debajo del 10 percentil, porque eso va a conllevar a una desnutrición crónica, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre presente que en el niño, el tema de la talla nos va a indicar cómo está su alimentación a largo plazo. Muy bien, y algunas intervenciones nutricionales cardioprotectoras con la adición de algunos alimentos ricos, ácidos grasos ricos en omega 3 y omega 6, ¿no? Para proteger la aparición posterior de las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, y vamos a hablar ahora un poco de la diabetes mellitus tipo 2. Y en ella, bueno, básicamente lo que vamos a ver es cuáles son la etiología. Uno de ellos son los factores genéticos. Justamente acá hay algunos casos de pacientes que tienen la predisposición a hacer la diabetes, ¿no? Si mi abuelito tuvo diabetes, probablemente mi mamá, si mantuvo un peso, no lo tuvo, pero yo que tengo sobrepeso, puedo hacer diabetes. O tengo un tío, hermano de mi mamá, que tiene diabetes. Mi mamá no tiene diabetes, pero yo si tengo sobrepeso y no me cuido con la alimentación, tengo una predisposición genética a hacer diabetes, ¿no? De tipo 2. También en el tema de otros factores también tiene que ver justo los grupos étnicos, ¿no? La raza. No, normalmente la raza negra y nosotros los latinos, o sea, los mestizos, tenemos una alta predisposición a hacer diabetes, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro de los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad es un desencadenante de la diabetes, básicamente por el consumo excesivo de los carbohidratos. Recordemos que yo tenía un profesor que decía, si cuando tienes el triglicérido alto, 200, 300, y siempre ha estado alto, arriba de 150, probablemente con el tiempo vas a hacer una diabetes. Por él decía siempre que hay una correlación entre el triglicérido alto, ¿no? Por mucho tiempo, luego se pueda convertir, luego puedas debutar tú en cualquier momento como una diabetes. Y si vemos eso, por ejemplo, en el tema de los criterios para el síndrome metabólico, uno de los criterios también es el triglicérido alto, ¿no? O tratamiento con el triglicérido elevado. Muy bien, otro de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 es la diabetes gestacional, ¿no? O que haya tenido anteriormente una diabetes gestacional. Y en la mayor parte de las veces, las pacientes que han debutado o han tenido diabetes gestacional han tenido también diabetes de tipo 2. Ahora, los factores ambientales básicamente se dan, ¿no? Los factores ambientales tienen que ver pues justamente con la excesiva cantidad de calorías, ¿no? Por eso que en un inicio yo les dije, la clase anterior, el tratamiento contra la diabetes y la obesidad se parece, ¿no? Porque en la parte general vamos a tocar casi los mismos ítems, ¿no? Restricción de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Solo que en la parte de diabetes tenemos que tener en cuenta que podemos agregar algunos alimentos que no eleven, por ejemplo, que no generan hiperglicemias, como por ejemplo las frutas secas o algunos alimentos grasos de origen vegetal, que en el obeso no podemos hacerlo del todo, porque el paciente obeso tiene un exceso de grasa. A veces el diabético no está totalmente obeso. Si es obeso, tenemos que tratarlo como también ser un obeso y como un diabético al mismo tiempo. Entonces, normalmente pues nunca vamos a encontrar un diabético así solo diabético, ¿no? Siempre está asociado a tiene hipertensión o tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, los objetivos son llegar al peso adecuado, reducir la cantidad de calorías y generar mayor actividad física en el paciente para que pueda mejorar su gasto energético.
bueno, en este caso, en la fisiopatología, los síntomas, bueno, son variables. Básicamente, nosotros siempre conocemos, nos han explicado las 3 P, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia. Pero cuando lleguen ustedes a octavos, a noveno, ahí cuando lleven endocrino, van a ver que hay otros P más. P de potencia, chao, abajo, disminuye la potencia. La doctora nos decía P de potencia también, baja. La P, hay muchas P, ya lo van a ver. Entonces, pero estas son los tres síntomas básicamente que se dan, ¿no? Hay una sed excesiva, una misión frecuente, un exceso de apetito también, ganas de comer, y una disminución del peso, ¿no? Ustedes van a ver que en el diabético de tipo 2 hay una pérdida de peso, una pérdida de la masa muscular, porque el organismo al no obtener energía de la glucosa, porque la glucosa no entra a las células, ¿qué hace? Comienza a generar una gluconeogénesis, una lipólisis o una proteólisis, ¿no? Una disminución, una formación de glucosa a partir de las grasas y de las proteínas. Y eso genera una pérdida de peso, ¿no? Y si esto avanza, la lipólisis va a generar la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, lo otro es y en los signos clínicos tenemos pues que son patrones anormales de la secreción y acción de la insulina, una disminución en la captación celular de la glucosa y un aumento de la glucosa postprandial, la glucosa que no baja, ¿no? Hay un aumento de la liberación de glucosa por parte del hígado, en la gluconeogenia, lo que les expliqué, ¿no? Cuando esto es por el ayuno inducido por la hiperglicemia, ¿no? Y luego hay una obesidad siempre central. Habíamos hablado que era obesidad central. La obesidad central es el índice de cintura, que está alto, ¿no? La obesidad central, la obesidad abdominal. Una hipertensión y también asociado siempre está ahí la dislipidemia. En el tema del tratamiento, ya nosotros lo vamos a ver. En el tema del tratamiento nutricional médico, uno, actividad física. El paciente tiene que hacer actividad física. Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que vamos a generar que el paciente con la actividad física genere mayor gasto de energía, porque recuerden que el cuerpo, la fuente de energía de la masa muscular es la glucosa. Entonces, al generar una actividad física, el cuerpo va a comenzar a quemar glucosa. Otro, al hacer actividad física, la masa muscular va a comenzar a aumentar de tamaño, va a comenzar a generar una leve, digamos, mejoramiento del tono muscular, y esto va a mejorar también el gasto energético, ¿no? Y entonces el paciente va a gastar más energía, y eso va a disminuir la glucosa en sangre también. Y también va a disminuir, obviamente, los triglicéridos. Los medicamentos, bueno, eso ya la va a ver en la parte médica. Y luego los controles de la glucosa que se tienen que controlar. Por eso que muchos de los pacientes se les indica que se compren su glucómetro, ¿no? Y luego también se tienen que medir cómo está la presión, controlar el peso y cómo están los lípidos en sangre. Y siempre su prueba de su hemoglobina glicosilada, para ver si el paciente puede estar cumpliendo o no la dieta, ¿no? ¿Sí? Porque el paciente puede venir 2, 3 días antes sin comer, le hace su control y sale pues 80, pero cuando le toman la prueba de la hemoglobina glicosilada, esto sale pues en 8, 9 y el paciente está engañando. Entonces, es importante también la prueba de la hemoglobina glicosilada para ver cómo está llevando el paciente en su estilo de vida en los meses anteriores al control. Muy bien, y en el tratamiento médico nutricional o en el tratamiento nutricional médico, básicamente es mejorar las estrategias del estilo de vida, ¿no? Siempre las comidas son importantes, mejorar los tipos de comida, ¿no? La presentación también, la actividad física, ¿no? Porque esto va a mejorar justo la glicemia.
va a mejorar también las dislipidemias y la presión arterial, ¿no? Va a disminuir la presión arterial. La persona que hace actividad física, su presión arterial siempre está más baja. Y luego también tenemos que explicarle, bueno, en todo caso, si no está en nuestras manos ya, porque el paciente le hemos dado las indicaciones y luego lo hemos derivado al profesional a cargo, que es el endocrinólogo y luego el nutricionista, entonces eso ya, ellos ya van a ver el tema del recuento de los carbohidratos, ¿no? O de los hidratos de carbono, que es lo mismo, y la modificación del estilo de vida y la forma de preparación, que tiene que ser menos grasosa en las comidas, ¿no? Y siempre dejarle una dieta hipocalórica o hipoglúcida para que él pueda seguir con los valores de glucosa bajos, ¿no? Siempre hay que hacer un monitoreo de la glucosa en sangre cada cierto tiempo para ajustar el tratamiento nutricional. Eso ya lo ve el nutricionista en esa parte, ¿no? Y algunas indicaciones sobre qué tipos de alimentos debe consumir para proteger el sistema cardiovascular. Y el otro punto que vamos a tocar es la diabetes gestacional. Hay muchos factores, ahí creo que le he dejado, no sé si está ahí, le he dejado un link para que ustedes puedan ver ahí el mecanismo, la fisiopatología de la diabetes gestacional. Los factores que dan, que promueven la aparición de la diabetes gestacional, tenemos, por ejemplo, si son personas mayores de 25 años, o cuando empiezan, por ejemplo, la gestación con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, o sea, básicamente cuando ingresan con sobrepeso a la gestación, cuando el peso de inicio es mayor al de la talla, ¿no? Entonces, la raza mestiza, o sea, nuestra raza, los afroamericanos y los asiáticos tienen también mayor tendencia a ser diabetes gestacional. Tener familiares que tengan diabetes mellitus, sobre todo los diabetes que tienen diabetes mellitus tipo 2, o sea, mamá con diabetes, un tío, una abuelita, un abuelito, o papá con diabetes, tienen una mayor predisposición a hacer diabetes gestacional. O si, por ejemplo, el paciente ya está diagnosticado con hipertensión y ya tiene un buen tiempo con esta enfermedad, o, por ejemplo, cuando ya al momento de la gestación no era diabético, no tenía ningún síntoma, pero tenía algunos signos de diabetes, ¿no? Tenía sobrepeso, por ejemplo, o tenía algunos síntomas, o unos signos, perdón, de la resistencia a la insulina, por ejemplo, en la acantosis, ¿no? O, por ejemplo, que en la etapa juvenil, ¿no? Haya tenido diagnóstico o tratamiento o síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O también cuando era una multípara, una señora que ha tenido 3, 4 hijos, ¿no? Y en cada hijo ha ganado más peso, cada vez más peso, y entonces tiene una mayor predisposición a hacer diabetes gestacional. Una diabetes mellitus previa, también, o sea, que el anterior embarazo también haya tenido diabetes gestacional, y polindramios previo, óbitos previos, o sea, muerte fetal también, o una macrosomía fetal previa también anteriormente, a pesar de que no ha hecho diabetes. Esto podría conllevar a que haya tenido, no se diagnosticó, no se le diagnosticó, y un bebé con una cabecita grande, eso le puede también haber generado, también pudo haber sido una diabetes gestacional previa, ¿no? Bueno, en el tema de la fisiopatología, y eso ya ustedes traten de buscarlo, pero básicamente es porque la diabetes en el embarazo, hay siempre es normal que hay una resistencia a la insulina, ¿no? Lo cual es contrarrestado en condiciones normales cuando se aumenta la secreción de la insulina, pero cuando no hay este aumento de la secreción de insulina, o aumenta la resistencia, o por ejemplo, no se puede vencer la insulina resistencia, ¿no? Básicamente por algunos defectos de los transportadores, ya aparece la diabetes gestacional. Hay algunas hormonas que trabajan como antagonistas de la insulina, ¿no? Entonces, estas hormonas, básicamente el lactógeno placentario, que es una hormona que se secreta en la placenta,
y de las células sincito placentarias, ¿no? Ellas son las que van a generar pueden generar este problema de diabetes gestacional y una resistencia, ¿no? A la insulina, ¿no? Entonces, también el cortisol, la prolactina y todos son estos, la progesterona también, ¿no? Son hormonas que se contrarrestan contra la insulina, son antagonistas insulínicos. Entonces, estos pueden generar la aparición de la diabetes gestacional. Esta no genera un problema en el feto, básicamente, sino solamente por el crecimiento, porque ya para el segundo y tercer trimestre el feto ya está completamente desarrollado, solamente está ganando talla y peso nada más. Entonces, eh, por eso que no hay, no hay defectos en él, ¿no? Entonces, lo tamaño que pueden tener. Eso ahí les dejo el link para que ustedes lo chequeen. Lo chequeen. Muy bien, y básicamente, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento siempre nutricional en la diabetes mellitus gestacional? Dieta y ejercicio, siempre. Nosotros en la parte nutricional no podemos hacer otra cosa, ya ustedes sí en la parte médica sí, ¿no? Pero tengo entendido que en la diabetes gestacional se utiliza básicamente insulina, ¿no? Y en los objetivos de la terapia nutricional es básicamente que la madre y el feto tengan los nutrientes necesarios, sobre todo los proteicos, los alimentos proteicos. Recordemos que el bebé necesita proteínas para desarrollar, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Y energía, obviamente, también, pero básicamente más proteínas. Entonces, la calidad de la alimentación es importante. Siempre controlar los niveles de glucosa, pero es importante que, por ejemplo, la nutrición, la gestante con diabetes viene cada mes a chequearse cómo está su glucosa y chequear cómo está la alimentación, ¿no? Sobre todo para prevenir la cetoacidosis, ¿no? Por el ayuno involuntario, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque no está controlado, entonces esto va a generar un ayuno inducido por la hiperglicemia. Muy bien. Y muy bien, acá también les dejo un link sobre la guía de intercambios de alimentos. Esta es una guía peruana de intercambio de alimentos. Ahí ustedes van a encontrar, ingresen ahí a CENAN, ese Centro de Alimentación y Nutrición acá del Perú, y tienen una bonita guía de intercambios de alimentos. ¿Qué tenemos que conocer en el tema de la educación para el paciente con diabetes, la educación nutricional? Conocer sobre todo las cantidades de alimentos. Ahora, en un diabético muchas veces uno cree, o antiguamente se creía que no se le debían dar nada de carbohidratos. Pues los carbohidratos deben estar desechados totalmente, se debe dar más frutas y verduras, proteínas, y carbohidratos casi nada. Bueno, eso no se da, no es así, ¿no? Me acuerdo, yo les conté el caso de que cuando hice mi internado en nutrición, pasó un tema con un doctor, con una doctora, que ella pensaba que la parte de los carbohidratos, la distribución calórica debería ser carbohidratos 25%, proteína 50% y grasa 25%. Entonces, yo les comenté a ustedes que eso no puede ser nunca. Siempre la distribución calórica en porcentaje va entre 55 o 50 y 60% de carbohidratos, y depende del tema del trastorno que se va a tratar, es entre 50 y 70% de carbohidratos, 60, perdón, entre 50 y 70% de carbohidratos complejos o simples. Eso ya usted lo maneja. La proteína siempre tiene que ser en rango entre 15 y 20%, y el resto es grasas, ¿no? Básicamente grasas poliinsaturadas, de origen vegetal, ¿no? Aceite de oliva, las grasas que vienen de las aceitunas, de las paltas, ¿no? Este tipo de grasas, o grasas las que vienen del pescado, ¿no? O de los aceites vegetales, o de las frutas secas, como nueces, pecanas, maní, castañas, ese tipo de... Entonces, en este tipo de cuadritos, si lo pueden ver bien, por ejemplo, esta guía de intercambios, por ejemplo, nos habla acerca de los carbohidratos. Miren,
todo este grupo de alimentos que vemos acá, por ejemplo, dice arroz, arroz crudo, en este tipo de cantidad, por ejemplo, mire, 118 gramos de arroz cocido, que es equivalente a 3/4 de taza, arroz cocido, ojo, arroz blanco cocido, no estoy hablando de arroz integral, arroz blanco cocido, 118 gramos de arroz cocido, es 3/4 de taza, nos da 135 calorías, 25 gramos de carbohidrato, 1 gramo de grasa y 5 gramos de proteína. Y todos estos alimentos que se encuentran en esta lista tienen la misma cantidad de calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, el equivalente a una taza a 3/4 de taza de arroz puede ser, por ejemplo, entre los cereales a 3/4 de taza de quinoa. ¿Se ha dado cuenta o no? O sea, yo puedo reemplazar en un plato de comida, en lugar de arroz, 3/4 de taza de quinoa y da la misma cantidad de carbohidratos, probablemente de mejor calidad de proteínas y eso trabaja así, ¿no? Entonces, pero esta es una lista como de intercambio, ¿no? Porque puedo intercambiar las cantidades que están acá y me dan la misma cantidad. Por ejemplo, maíz cancha, tostada, 40 gramos es casi como comer 40 gramos, ojo, de maíz cancha tostada, 40, o sea, un tercio de taza o 4, es casi como comer 3/4 de taza de arroz. Por eso que muchas veces un diabético dice, pero todo, no puedo comer, no sé, ¿cuántas canchitas me comí? Una cucharadita, 3 cucharadas me comí de cancha. O sea, comí, por ejemplo, mi arrocito con mi pollito y luego me comí ahí 4 cucharaditas de arroz, 4 cucharadas de canchita. 4 cucharadas de cancha, ¿cuánto es? 40. O sea, está comiendo el doble de carbohidratos. Por eso es importante darle al paciente, siempre decirle de que hay alimentos que no se pueden, que a pesar que tienen un volumen pequeño, tienen una cantidad mayor de carbohidratos. Por ejemplo, la harina de trigo, mire, solamente 38 gramos, que es aproximadamente 3 cucharadas llenas, 3 cucharadas llenas nada más, 3 cucharadas llenas, da la misma cantidad que 3/4 de taza de arroz. Normalmente en un plato, si nosotros queremos hacer una dieta, nosotros podemos comer aproximadamente 3/4 de taza de arroz hasta una taza de arroz. Miren, aproximadamente casi 150 calorías, si vamos a poner 200 gramos de arroz o 150 o una taza de arroz, que serían 120 a 130 gramos de arroz. Serían casi 150 calorías aproximadamente. Entonces, yo, si al paciente, por ejemplo, come algo parecido a esto, porque vamos a poner, se come un pan en el desayuno, entonces, o perdón, comiéndose, no sé, un plato de sopa junto con la comida, entonces igual que nada. Y acá vemos también otros productos, por ejemplo, como el camote, un camote mediano tiene la misma cantidad de calorías, o sea, un camote de 116 gramos que es mediano, tiene aproximadamente la misma cantidad de calorías, carbohidratos y grasas que el arroz. Entonces, esto se intercambia. Igual pasa con la papa, ¿no? Igual pasa con la papa. Vemos, por ejemplo, que en la papa, vemos, por ejemplo, que en la papa blanca y la papa amarilla, la papa blanca es en mayor cantidad de peso porque tiene más contenido de agua, ¿no? Más peso. Entonces, en cambio, la papa amarilla tiene más materia seca, entonces más almidón y más carbohidratos. Por eso que es en menor peso. Pero aproximadamente dan la misma cantidad de calorías en gramaje. ¿Se dan cuenta? Casi la misma cantidad de gramos por 8 gramos, casi la misma cantidad de calorías. Igual pasa con la yuca. Miren, la yuca tiene mayor contenido de carbohidrato por peso, por eso que solamente 90 gramos de peso es equivalente a 3/4 de taza de arroz. Entonces, este tipo les va a servir mucho para poder recomendar al paciente. Para que tengan una idea de que por qué ustedes tienen que ser estrictos con el momento de recomendarle al paciente. Por favor, señor, solamente consuma un carbohidrato nada más, ¿no? Sobre todo porque en este tipo de tratamiento, vemos, por ejemplo, que la alimentación es fundamental. A ver.
Y vemos acá también, a ver, vemos las verduras, por ejemplo. Las verduras, también una lista de intercambio de verduras. Por ejemplo, vemos que las verduras, en todas estas verduras con este peso, por ejemplo, acelga, 96 gramos o 124 gramos de apio, o vamos a poner más acá un ejemplo, a ver qué es lo que siempre usamos, brócoli, 65 gramos de brócoli, o sea, 10 ramitas, o 3 cuartos de coliflor o lechuga, una unidad mediana, 2 tazas, bueno, ya es mucho, ¿no? Pero todas ellas, miren, las verduras, por eso que se les dice siempre al paciente, por favor, coma bastante verdura siempre para que usted se llene, porque como tiene alto volumen, por ejemplo, la lechuga, el pepinillo, mire, el pepinillo tiene prácticamente un montón de peso y poca cantidad de carbohidratos y calorías. Mire, todas estas verduras con este gramaje tienen solamente 25 calorías, no aporta nada de grasa, solamente aporta 1 gramo de proteína, así muy poco, y 5 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, son los intercambios. Se dan cuenta también que, por ejemplo, la zanahoria no es tan dañina, ¿no? 63 gramos, solamente, o sea, es que estamos hablando de una unidad pequeña o media taza. Cuando nosotros comemos una ensalada con zanahoria rallada, no comemos ni 2 cucharadas. Entonces, mire, aporta poco, ¿no? A veces los nutricionistas y los médicos decimos, ¿no? No coma zanahoria, señora, no coma beterraga, porque usted es diabético, ¿no? Pero ¿cuánto de eso va a comer la señora? ¿En verdad comerá pues una zanahoria entera que solamente le va a aportar 25 calorías? Ahora vamos a ver también con el tema del índice glicémico de los alimentos, pero mire, la cantidad de calorías es mínima, ¿no? Es mínima la cantidad de calorías, ¿no? Y la cantidad de carbohidratos es mínima, 5 gramos no es nada, pues para una unidad de zanahoria pequeña. Y la otra, que es la beterraga sí, una beterraga grande, mire, sí aporta buena cantidad. Y la beterraga sí tendríamos que tener cuidado porque la beterraga sí tiene una beterraga, o sea, por ejemplo, una ensalada rusa, la beterraga sí tendría una mayor cantidad de carbohidratos, es decir, que tener cuidado. Pero la zanahoria no. Muy bien, y las vainitas también dentro de este grupo, los rabanitos, miren las cantidades que podemos nosotros indicarle al paciente, por ejemplo, solamente nos proporciona 25 calorías, 5 gramos de carbohidrato. Ojo, nosotros estamos viendo los gramos de carbohidrato. El cuadro anterior solamente era 25 gramos de carbohidrato, solamente 25. Y la insulina, ¿en cuántos gramos de carbohidrato actúa? ¿Quién me responde? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Más o menos unos 15 gramos de carbohidratos. Una unidad de insulina actúa más o menos sobre 15 gramos de carbohidratos. Eso también tienen que tenerlo en cuenta porque cuando, por ejemplo, llevemos en la parte de la alimentación, usted le va a recetar, por ejemplo, al paciente su insulina seguramente del NPH, ¿no? La intermedia, y ahí usted tiene que hacerlo el cálculo porque en algunos médicos, por ejemplo, también adicionan insulinas rápidas, ¿no? En 2 momentos, aparte de la insulina de acción intermedia. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O están durmiendo? ¿O no se escucha? William, ¿está durmiendo? Profe Curo, Dígame. su charla, su clase está muy bonita, pero como usted dice sobre la diabetes, hay bastantes controversias, bastantes hipótesis. Por ejemplo, una de esas, cuando el hombre poblaba la tierra, dice que si bien es cierto, aparece en Asia, luego pues el hombre va a migrar hacia América, hacia todas estas zonas de Perú, etcétera, ¿no?
porque usted hablaba Ajá, de los asiáticos y los latinos, vamos a tener mayor predisposición a diabetes. Y ajá, eso explicaba, por ejemplo, en el sentido de que el hombre en su proceso de migración va a encontrar abundancia de comida por momentos o por meses o por estaciones y otros momentos tiene que ayunar. Entonces ajá. eso va a hacer que la enfermedad de por sí adquiere un contexto epidemiológico, incluso hasta social, ¿no? Exacto. Entonces, eso da esa característica. Esa es por una parte. Otra parte, usted hablaba del diagnóstico del doctor 125, creo que dijo, del Hospital 2 de Mayo, en que la diabetes tiene un origen inmunitario, ¿no? Hay Ah, muchas del uno punto personas cinco, del 1.5 que a me dijo el doctor. 1.5, Sí, a 1.5, claro, en el sentido, exacto. por ejemplo, que la persona que tiene la diabetes, ni sus abuelos, ni sus padres, ningún familiar tiene la diabetes, pero sin embargo la persona, el paciente sí tiene. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mm, Incluso a raíz de lo que expuse la primera idea, yo dije, a ver, si en el Perú mayor predilección tienen en el norte, pero este señor ni siquiera era del norte, ese era de la selva, entonces un poco controversial en sí, genéticamente, ¿qué puede haber influido? Entonces, llegué sin querer nomás con las clases que llevábamos a que el paciente presentaba pues un problema de índole genético, no, una predisposición. no predisposición. Ya. Otro aspecto también usted decía en el sentido de que la diabetes era como como una, como un parámetro que las personas que tenían mayor poder adquisitivo podían comer todo y eso podían tener. Pero sin Ah, en la embargo, antigüedad. ajá, pero sin embargo, también las personas que no tienen, que no comían Claro. por mucho tiempo, adquieren también la enfermedad. Entonces, la verdad es sumamente controversial, ¿no? Ajá, Y eso habría que manejar con bastante trabajo de investigación, ¿no? exacto. Sí, Porque yo creo que si hablamos de la epidemia mundial, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de miles de personas en el mundo, que prácticamente es una enfermedad epidémica, cómo controlar, ¿no? Entonces ahí tendríamos que orientar las investigaciones y precisamente a ese nivel tendría que nosotros como personal de salud en formación tendríamos que orientar nuestra investigación, ¿no? exacto. Esa sería mi Sí, es participación. cierto. Muy bien, Marcelino, perfecto. Sí, pues justamente esta enfermedad, si vemos en la parte epidemiológica, es un poco controversial, a veces contradice algunas cosas, pero bueno, al final está en nuestro tema el tratamiento y la orientación y la educación a nuestros pacientes, ¿no? De cómo debe ser su alimentación a largo plazo y cómo debe llevar una vida ordenada, ¿no? Para que pueda tratar y llevar bien su enfermedad y no le conlleve luego a otras enfermedades asociadas que puedan generar la diabetes, sus complicaciones crónicas. Muy bien, seguimos entonces acá con el tema de las listas de intercambios. Vemos, por ejemplo, acá también hay una lista de intercambios para las frutas, igual, ¿no? Y en el tema de las frutas sí es un poco controversial porque luego vamos a encontrar que hay un grupo de frutas que siempre nosotros prohibimos. Por ejemplo, ¿quién no le ha escuchado que, por ejemplo, no se puede comer plátanos, no se puede comer, por ejemplo, chirimoya, no se puede comer lucma, la uva está prohibida? Entonces, justamente hay bibliografías que hablan justamente de eso y eso ya ha quedado pues para nosotros como un paradigma. Ya todo el mundo ya sabe que eso no se debe consumir y ya todo el mundo lo sigue, ni siquiera no sabemos cuál es por qué, cómo llegaron a eso, pero nosotros lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, acá vemos un cuadro donde hay un grupo de frutas y con el peso y, por ejemplo, una carambola, chirimoya, en ese gramaje,
Todas estas frutas que están en los diferentes tipos de pesos dan solamente esta cantidad de calorías, 55 calorías, con 13 gramos de carbohidrato y 1 gramo de proteína. Entonces, por ejemplo, una unidad de insulina podría tranquilamente metabolizar una porción de esta fruta. Por ejemplo, si yo comiera, vamos a poner 67, o sea, media ciruela, ¿no? O si comiera un mango pequeñito, ¿no? Ahora vamos a ver luego por qué hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta sobre el tema del índice glicémico. Muy bien, entonces justamente hablando el tema del índice glicémico, esta es una hoja de la guía del ADA. ¿Qué es el tema del índice glicémico? Entonces, mide la velocidad con que el alimento que contiene carbohidratos eleva el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, los alimentos se van a comparar con un tipo de alimento de referencia, ¿no? Que puede ser glucosa o pan blanco, ¿no? Y luego el alimento se va a ver, los alimentos están clasificados en los alimentos que tienen un mayor índice glicémico, intermedio o bajo, ¿no? También se va escuchado acerca de la carga glicémica, y esto también tiene que ver con el índice glicémico, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero es básicamente relacionado a la cantidad de carbohidratos en el alimento, ¿no? Y por ejemplo, vemos en esta lista, algunos alimentos con índice glicémico bajo, que tienen menos de 55, ¿no? Por ejemplo, el pan integral, la harina de avena, ¿no? O el salvado de avena también. Pero controversialmente, nosotros vemos, por ejemplo, que la pasta, que nosotros en los fideos, que nosotros en la parte no recomendamos, está en índice glicémico bajo, ¿no? Pero estamos hablando del índice glicémico de un alimento, pero cuánto comemos de este alimento, justamente la carga tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, en la pasta, el arroz, la cebada, el trigo, el camote, el maíz, se encuentran en los alimentos que tienen, la mayoría de las frutas y las zanahorias y algunas verduras tienen índice glicémico bajo. Hay otros alimentos, por ejemplo, que tienen índice glicémico medio, que son algunos panes integrales, ¿no? Y algunos tipos de arroz como el arroz integral. Y los que tienen alto índice glicémico, 70 o más, por ejemplo, ahí estamos hablando pues del pan hecho con harina refinada, los cereales de harina, los cereales tipo de arroz, de trigo, o los granos, o el arroz blanco, ¿no? Ahí también está ahí la papa, y el popcorn también, y las galletas, y algunas frutas como el melón, controversial, ¿no? Si es una fruta que tiene alto contenido de agua, pero tiene una menor carga glicémica, y está ahí prácticamente prohibido. Ya. Muy bien. Y entonces el índice glicémico y la carga glicémica es algo diferente, ¿no? El índice glicémico entonces es un concepto donde nos indica la velocidad, como ya hemos visto, la velocidad de cómo un alimento va a elevar la glicemia, perdón, ¿no? En la sangre, ¿no? Y esto básicamente va a tener más, los alimentos que tienen carbohidratos son los que van a generar eso. Los proteicos y los alimentos lipídicos o los grasos no generan eso, ¿no? Y la carga glicémica es básicamente considerada como la velocidad de que la glucosa llega a la sangre junto con la cantidad de los carbohidratos que se contiene en el mismo. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito vamos a ver, por ejemplo, las uvas que tienen un índice glicemio medio, ¿no? Pero tiene una carga alta, una carga glicémica alta, ¿no? Por eso normalmente las uvas no las consideramos dentro de la dieta. O, por ejemplo, el plátano, ¿no? Que tiene un índice glicémico medio, pero también tiene una carga glicémica media, entonces nosotros también siempre nosotros lo consideramos como algo que no debemos recomendar. Básicamente nosotros recomendamos los que tienen índice glicémico bajo y carga glicémica baja o media, ¿no? Como por ejemplo las frutas como el kiwi, las fresas, las manzanas que están en ese grupo.
Normalmente no recomendamos jugos ni zumos porque eso generan mayor carga glicémica porque tienen mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Y acá también algunos otros alimentos para que ustedes puedan ver los que son de carga glicémica baja, ¿no? Por ejemplo, entre las frutas tenemos a la manzana, al melón, ¿ve? Acá justamente tiene un índice glicémico alto, ¿no? Alto, pero tiene una carga glicémica baja. Entonces, y lo mismo sucede con la sandía, por ejemplo. La sandía nosotros si lo buscamos entre las frutas, la encontramos con una fruta con un índice glicémico alto, pero tiene una carga glicémica baja, ¿no? Entonces no afecta. Entonces, por eso se puede considerar. Las menestras también se deben considerar dentro de los alimentos que se deben consumir, ¿no? Acá la lenteja está como ejemplo. Todas las menestras siempre tienen carga glicémica baja, igual que las frutas que tienen alto contenido de agua también tienen carga glicémica baja, ¿no? Y la leche, por ejemplo, acá tiene carga glicémica baja, ¿no? Por eso es recomendable que pueda tomar, por ejemplo, entre comillas, podría tomar leche y tiene una carga glicémica bien baja. Y los alimentos que tienen una carga glicémica media, ¿no? Por ejemplo, ahí están básicamente algunos carbohidratos como las papas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, algunos productos como preparaciones como la pizza y ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen índice glicémico. Y alto, ven acá, alto, arriba ya de 28 de carga glicémica, perdón, tenemos ahí el arroz, los fideos, miren, el arroz y el fideo son altos, ¿ves? ¿Ve? Son altos. Y por eso que normalmente estos alimentos son los que nosotros deberíamos tratar de restringir. Ahora, en nuestra alimentación diaria todos los días se consume arroz, así que es un poco complicado tratar de decir que nosotros no debamos consumir arroz. Pero muchas personas ya se quitan el arroz y prefieren comer papa, por ejemplo, que tiene una carga glicémica baja, por ejemplo, que comer arroz, ¿no? Y hemos visto que en la cantidad de carbohidratos que se da en la tabla de intercambios, una papa es aproximadamente parecida a una taza, a 3/4 de taza de arroz. Entonces, podríamos consumir las papas que podrían tener un índice glicémico, una carga glicémica baja. El arroz blanco 40 gramos contra 20 gramos. Listo. Y este es un modelo de menú para un paciente diabético. Vamos a ver luego algunos otros modelos. Es un menú básico donde usted le entrega al paciente, ¿no? Básicamente el desayuno siempre conlleva una proteína, siempre una fruta o jugo, de preferencia fruta, un carbohidrato, una porción de carbohidrato, que es 2 tostadas, con una proteína, que en este caso es queso fresco, pero podría ser huevo. En la media mañana, siempre una fruta, claro, una fruta que tiene baja carga glicémica. Una proteína podría ser, porque esas no genera hiperglicemia, porque son proteínas, huevo y yogur. Yogur natural no genera, vieron que tiene carga glicémica cero, ¿no? Y en el almuerzo siempre una ensalada de verduras frescas o cocidas. Ya sabemos qué verduras no podemos poner, por ejemplo, beterraga no podemos poner. Una porción de carbohidrato, que en este caso un PIEX podría ser 3/4 de taza de arroz, porque solamente me va a aportar 115, creo que de 120 calorías. Una porción de carbohidrato, de proteína, que en este caso puede ser pollo, pescado o res, que puede ser dependiendo del tamaño de la persona, por ejemplo, 100 gramos para una persona promedio, puede ser 120 hasta 130 para una persona más alta. Eso ya lo vamos a ver porque todos los pacientes no son iguales, son individualizados. Ahora vamos a ver un poco las dietas más individualizadas. Luego, por ejemplo, podemos dar esta recomendación al paciente: señora, consuma su fruta o un refresco de fruta sin azúcar, o utilice edulcorante, que puede ser stevia, o algún otro edulcorante que puede ser sucralosa, ¿no? Como el Sugafor, el Splenda, que son edulcorantes a base de sucralosa. Y también podría utilizar, por ejemplo, la media tarde, porque siempre el diabético tiene tendencia a comer algo, le provoca comer algo. Y acá puede consumir un poco de yogur o fruta seca también, esas que nosotros llamamos neces,
pecanas, maní, castañas, puede consumir, porque este tipo de pacientes no te va a tener problemas muchas veces con la grasa, pero puede consumir un poco de esto para quitar el tema de ansiedad y no genere hiperglicemia, ¿no? Y en la noche, esto sí es un poco para debatir. En la noche normalmente no va carbohidrato, no debería ir carbohidrato, pero si el paciente, por ejemplo, utiliza insulina, sí debe ir carbohidrato en la noche, ¿no? En la noche sí debe ir, por eso hay que hacer la contabilidad de los carbohidratos. Recuerden, si por ejemplo en la tarde o en la tarde-noche el paciente se aplica, por ejemplo, 3 unidades o 5 unidades de insulina, tenemos que multiplicar 5 por 15 para tener una idea. Entonces yo tengo que 15 gramos de carbohidratos, tengo que darle, tiene que comer aproximadamente una media taza de arroz probablemente, ¿no? Por eso es importante ver el tema de la insulina. El carbohidrato sí va a ir cuando, por ejemplo, el paciente se aplica insulina, porque puede generar una hipoglicemia. También cuando el paciente utiliza, por ejemplo, secretobobos, ¿no? Como la glibenclamida, por ejemplo, tiene que consumir un carbohidrato porque puede generar una hipoglicemia en la noche y puede tener un shock, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema de la comida en la noche. Las recomendaciones básicamente son esas, ¿no? Entonces, carbohidratos, si el paciente solamente toma, por ejemplo, metformina, en la noche no hay carbohidrato. Pero si el paciente se aplica insulina o toma un medicamento hipoglicemiante tipo una sulfonauria o le llamamos un secretogogo, entonces tiene que consumir un carbohidrato en la noche, pequeño, pero tiene que consumir, para evitar la hipoglicemia en la noche. Si no, el paciente amanece desorientado, ¿no? Con glucosas probablemente debajo de 70, y esto es peligroso porque puede fallecer. Muy bien, y los alimentos, siempre las indicaciones que usted debe darle al paciente es qué tipos de alimentos no debe consumir. Acá vemos, por ejemplo, los derivados del azúcar. No puede consumir miel, chancaca. Muchos pacientes dicen, ¿puedo consumir miel? No, señora, miel también es azúcar. No, pero es natural. No, no puede consumir miel. Tampoco chancaca, mermelada, gelatina, helados, nada de ese tipo de alimentos. Los postres también están prohibidos. Aunque, perdón, ahora la industria ha sacado algunos postres, por ejemplo, para diabéticos, tipo gelatina para diabéticos, flan para diabéticos, pudín para diabéticos. ¿Usted le puede recomendar? Sí, puede recomendarle, pero no puede abusar de eso. Porque acuérdense que esos productos tienen preservantes y tienen sodio dentro del preservante, entonces puede elevar la presión. Entonces usted le va a recomendar una vez a la semana. Perdón, una vez a la semana o una vez cada 15 días. Tiene que tener cuidado con ese tipo de recomendaciones. Lo mismo también tiene que tener cuidado con, por ejemplo, los productos tipo bebidas gasificadas, que a veces algunas son light, ¿no? Porque el paciente, algunos no pueden dejar de vivir sin tomar su gaseosa. Usted podría recomendarle pues, una que sea de tapa negra, que le llamamos, pero eso con mucho criterio, porque lo ideal es no recomendarle esto, sino que la persona se acostumbre a tomar agua o bebidas o líquidos o refrescos sin azúcar o con edulcorante natural tipo stevia, por ejemplo. Muy bien, y los lácteos, por ejemplo, los que son muy dulces están también prohibidos, por ejemplo, la leche condensada, las preparaciones con leche dulce, por ejemplo, o el manjar blanco, ¿no? Y algunas frutas muy dulces como plátano, chirimoya, higos, pasas, mango, luma, fruta confitada, fruta seca, chau, panetón. Por eso que el diabético sufre en las fiestas, porque no puede comer panetón, así sea panetón integral, no puede comer. Y las carnes grasosas, por el tema básicamente de las dislipidemias que vienen asociadas a esta enfermedad, no pueden comer carnes grasosas, ¿no? Como de pato, cordero, ¿no? Mariscos, vísceras, frituras, comida rápida, ¿no? Y los productos comerciales como golosinas también están prohibidos dentro de este grupo. Usted le va a dar esta indicación a su paciente para que pueda ir a su casa y pueda derivarlo luego a un especialista, ¿no? Pero ya con esto el paciente se va a ir un poco más contento, más tranquilo y más o menos va a llevar una orientación para cómo debe llevar su alimento.
usted tiene que enseñarle y decirle que la dieta va a ayudar a controlar su glucosa, ¿no? Y si, sobre todo si es varón, por ejemplo, porque muchos varones, no es que estoy hablando que sea machito, muchos varones se preocupan por el tema de la disfunción eréctil, porque la diabetes genera eso. Entonces, siempre le va a preguntar, ¿no? Si esto me va a ayudar a mejorar eso. Entonces, obviamente que eso le va a ayudar, ¿no? Si usted mejora sus niveles de glicemia, hace actividad física, va a mejorar. Entonces, la alimentación gasta en las indicaciones y las recomendaciones generales, ¿no? Que hay que hacer actividad física, que no debe consumir carbohidratos en la mayor cantidad que uno le indica, ¿no? Puede usar edulcorantes, ya hemos quedado que puede utilizar edulcorantes naturales como el Splenda, el Stevia, antiguamente aparecían otros, la sacarosa, pero eso ya no se utilizan, otros habían a base de aspartames, NutraSweet, Sweet and Love, ya eso ya no se utiliza, ahora la moda es los naturales, a base de sucralosa o a base de este producto natural que ya se me olvidó, pero les dije hace un rato. Luego también evitar los productos como salsas o ají y evitar, y también hay que consumir bastante agua, ¿no? Abundante agua. Muy bien, siempre tiene que hacer actividad física, el paciente no puede comer y dormir porque eso va a generar un ahorro de energía, ¿no? Lo que tiene que hacer es hacer alguna actividad física, evitar sentarse, salir a caminar unos 5 minutos. Muy bien, y esta es una lista de alimentos de intercambio también, por ejemplo, que podemos darle de una manera fácil, más rápida, resumida la anterior, por ejemplo, 3 o 4 raciones, acá están los equivalentes, un pan francés equivale a una papa pequeña, 2 tostadas es equivalente a un pan francés, todos son equivalentes acá. Todos tienen la misma cantidad de calorías, como hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, acá puedo ver yo, acá por ejemplo, el equivalente, un pan francés tiene casi la misma cantidad de calorías que una papa pequeña, que media taza de arroz, que media taza de puré, que media taza de quinoa, que un camote pequeño, y así, ¿no? Entonces, básicamente esta es las listas de intercambio que usted le puede proporcionar a su paciente. Estas listas, por ejemplo, tienen cantidades de carbohidratos pequeños, ya eso lo pueden ir mejorando, un poquito lo pueden ir mejorando. Muy bien. Y vamos a ver entonces nuestro caso clínico, bien rápido. Lo que vamos a hablar acerca de, vamos a presentar un pequeño trabajo. Un ratito, por favor. Muy bien. Entonces acá, a ver, ¿quién puede dar una leidita? Una participante. O un participante. A ver, alguien que me colabore. Este es un caso típico de diabetes mellitus que ustedes van a encontrar. No necesariamente van a encontrar una paciente con debut, siempre, o van a encontrar una paciente que ingresa, por ejemplo, a veces al tratamiento porque fracasó una u otra vez con algún médico y luego va a su consultorio. A ver, ¿quién puede dar una leída ya para terminar la clase y analizar este pacientito? A ver, doctor, yo voy a colaborar. Ya, gracias. Valoración nutricional de la paciente. Debra Smith, una mujer de 45 años diagnosticada diabetes mellitus tipo 2. Hace 3 años ha sido derivada a consultas de asesoramiento nutricional. No ha seguido revisiones médicas en los últimos 2 años, aunque refiere que continúa tomando la metmorfina. Está tomando
aunque refiere que continúa tomando, está tomando medicamentos no hipoglucemiantes o de reducción de la presión arterial. Acude esta vez refiriendo fundamentalmente cansancio crónico. Asegura que no ha vuelto a consulta de revisión porque lo único que le recomienda es que pierda peso, a lo que ha intentado en numerosas veces sin conseguirlo. La historia de alimentos y nutrición revela una ingesta habitual de unas 2.300 calorías y que se salta comida con frecuencia, especialmente en el desayuno. Come poca fruta y verduras porque le han dicho que evite los alimentos que contengan carbohidratos de carbono, consume 140, 170 gramos de carne por comida, que contribuye a una ingesta de grasas. Bebe una copa de vino únicamente en ocasiones especiales. Está dispuesta a intentar poner en marcha algunos cambios en sus hábitos alimenticios. También refiere escasa actividad física, pero desea iniciar un programa de paseos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá con este tipo de paciente? Gracias, Marcelino. ¿Qué es una paciente? Ustedes van a encontrar básicamente así, una paciente que ya ha venido seguramente intentando bajar de peso, paciente que, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la paciente no lleva una buena rutina de comidas, ¿no? Se salta las comidas, probablemente entre comidas no consume fruta, porque acá dice come poca fruta, quizás no tiene un buen esquema de alimentación. Entonces, y la cantidad de proteínas que come es excesiva, ¿no? Casi 200 gramos, entre 140 y 170 gramos de carne, ¿no? Por comida es bastante, ¿no? Porque en promedio debería consumir entre 80 y 100 gramos, que es lo que habíamos visto en la tabla de referencia, ¿no? Y lo otro que ella tiene es que no hace actividad física, ¿no? No nos dice el peso, vamos a ver acá, en la siguiente hojita, y acá encontramos los datos bioquímicos. A ver, ¿qué podemos ver? A ver, vamos a hacer algunas preguntas, a ver, para que estén presentes. A ver. Ingrid, alcalde, ¿qué nos puede decir de los datos bioquímicos, Ingrid? ¿Me escuchas, Ingrid? Andrea Arango. A ver, mi tocayo Edwin, Quispelaya. ¿Alguien? Creo que todos se han ido a descansar. No creo, bro. Lo escucho, Edwin, disculpa. Ah, ya. A ver, ¿quién es Edwin, no? ¿Tocayo? Edwin. Sí, sí. Ya, Sí, a sí. ver, ¿qué me puedes decir de los datos bioquímicos? ¿Qué Sí. analizas? A ver, cuéntame. ¿Qué puedes ver ahí en los datos bioquímicos del paciente? ¿Qué puedes analizar acá? ¿Qué podemos analizar? O alguien que le ayude, alguien que aporte, porque así vamos a encontrar y tenemos que analizar, porque estos valores nos va a servir mucho, nos va a decir algo de este paciente, de los datos que están acá, bioquímicos y antropométricos. A ver, ¿qué encuentra? A ver. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada está aumentada, no está Está controlada. aumentada, ¿no? Muy bien. ¿Eso qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No tiene un hábito, pues. Y un hábito alimenticio, correcto. Perfecto, muy bien. Eso es lo primero que vemos, ¿no? La hemoglobina glicosilada elevada, 8.3, quiere decir que ella no tiene un buen hábito alimentario. Muy bien, muy bien. ¿Quién ha sido? Rojas. Rojas, muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. El otro valor, el colesterol LDL, ¿quién me dice? Sigamos analizando ahí, por ejemplo. ¿Está dentro del rango?
Aumentado. Está dentro del rango, sí, sí, probablemente está El dentro del rango rango. es de 125 a 200. Está un poquito bajo, sí. Está un poquito bajo, ya, el colesterol, ya, muy bien. ¿Y cómo está el triglicérido? El serio está 150, ¿no? Está aumentado. Claro, está aumentado, ¿no? O sea, tiene una hipertrigliceridemia, ¿no? Muy bien, está aumentado. Eso porque se puede por dos factores, ¿no? En la alimentación, ¿qué es lo que está pasando? La persona está comiendo... Ah, a ver, Carbohidratos, señaló, grasas. más carbohidratos y grasas. Claro, los carbohidratos en exceso se convierten en triglicéridos, porque la señora que dijo que era sedentaria, no hace actividad física. Entonces todos los carbohidratos que come en exceso se convierten en triglicéridos. ¿Y qué vemos del HDL? ¿Qué pasa con la señora con su HDL? Vemos que dice 34 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa con eso? Está baja pues, su HDL. Está bajo su HDL, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto debería estar? Mayor de 40, por ahí. Mayor de 40, perfecto. Entonces, factor protector, probablemente... 30 a la señora 60. Exacto, exacto. Arriba de 40, entre 50 y 60, o entre 40 para la mujer y el varón arriba de 50. Entonces, los valores están muy bajos, ¿no? Entonces, y vemos también que la presión arterial está elevada, ¿no? Tiene ya casi 150 sobre 9, sobre 8, ¿no? O 14, está casi 150 sobre alto, un valor alto, ¿no? Entonces vemos que ustedes van a ver justamente así. Cuando ustedes van a encontrar una paciente que ya está por segunda o tercera vez que está visitando a un profesional, en este caso ustedes, van a encontrar con estos valores, ¿sí? Siempre valores con dislipidemia, van a encontrar con la hemoglobina glicosilada alta, ¿no? Y también van a encontrar seguramente con una presión arterial no tratada, ¿no? Por ejemplo, ella no está llevando una... ¿Cuál es la consecuencia de ella? ¿Qué puede generar? ¿Qué enfermedad podría generar con estos valores, así a la primera? ¿Qué puedo pensar si no se cuida? Presión alta elevada, glucosa elevada, ¿qué podría generar? Una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Es lo que normalmente vamos a encontrar. En su diagnóstico de índice de masa corporal, ¿ella cuánto tiene? 30. ¿Qué diagnóstico sería 30? Obesidad tipo 1. Obesidad de tipo 1, perfecto, muy bien, obesidad de tipo 1. Entonces nosotros estamos clasificando con una paciente diabética con obesidad de tipo 1 y con dislipidemia mixta, ¿no? Porque tiene colesterol, bueno, colesterol no tanto, pero tiene triglicérido alto, pero tiene colesterol HDL bajo, ¿no? Entonces, vamos a hablar que tiene solamente dislipidemia única de triglicéridos elevados. Muy bien, y en el tema de los fármacos, ella toma metformina de 1000 miligramos 2 veces al día, ¿no? 2 veces al día. ¿Cómo sería la dieta ahí si ella toma metformina de 2 gramos al día, o sea, 1 por 2, 1 miligramo, 2 veces al día? ¿En la noche llevaría carbohidratos o no llevaría carbohidratos? ¿Qué me dicen? ¿Qué habíamos dicho en la clase? Cuando el paciente tiene o toma metformina, ¿cómo podemos hacer? ¿Le recomendamos carbohidratos en la noche o no le recomendamos? No se le recomienda. No se le recomienda. Muy bien. Como el paciente está con obesidad y necesita bajar de peso y no está tomando ningún hipoglicemiante de otro tipo, como hemos dicho, ¿no? Los secretogogos sobre todo, o no está con insulina, entonces el paciente en la noche solamente a tomar metformina yo inmediatamente me arriesgo y en la noche no le doy carbohidratos, ¿no? Le puedo recomendar alguna otra cosa, proteína, por ejemplo, un filete de pollo, de carne, de pescado, con un poco de verdura, pero no le doy carbohidrato para que pueda bajar de peso y pueda controlar bien su glucosa, ¿no? Esa sería la mejor orientación, ¿no? Si usted le da metformina solamente, entonces utilicemos. Pero hemos quedado, si usted le va a dar insulina, sí tiene que agregar carbohidrato en la cena, ¿ya? Es importante
agregar el carbohidrato en la cena y hacerle su control en la semana para ver cómo están sus niveles de glucosa y, y ver si se puede ajustar un poco la cantidad de carbohidratos. Muy bien, y de los datos acá vemos, bueno, acá son unos datos, dice que la paciente hay un déficit de conocimiento, no conoce muy bien lo relacionado con la alimentación y nutrición y necesita bastante educación, ¿no? Bastante educación. Hay una ingesta irregular de carbohidratos, porque no los conoce, y los carbohidratos están insuficientes o a veces bien excesivos en las comidas. Muy bien, eso es lo que he encontrado cuando lo hicieron. Muy bien, entonces en la intervención nutricional, básicamente lo que vamos a tratar de hacer con este tipo de paciente es hacer un recuento de los carbohidratos, como dice ahí, ¿no? De 3 a 4 raciones de carbohidratos en las comidas. Eso está un poco como que para ver, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice 3 a 4 raciones. Hemos visto que 2 raciones sería suficiente para ella de carbohidrato en el almuerzo y quizás en la noche ya no habría. Acuérdense que la ración en otros países, por ejemplo, este es un caso clínico americano, por ejemplo, por la cantidad de calorías y por el tipo de actividad, muchas veces los profesionales son un poco más, digamos, conservadores al momento de atacar una enfermedad en otros lugares. Nosotros acá, por ejemplo, en Perú, sí, yo, por ejemplo, 4 raciones de carbohidratos tendría que ser, nos estamos pasando. Si, por ejemplo, analizamos nuestra dieta acá, ¿cuántos carbohidratos tiene durante el día? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuántos carbohidratos tiene? ¿Cuántas raciones de carbohidratos hay en este modelo? ¿Quién puede decirme acá, en el modelo? A ver. Alguien que participe. Así, que diga, cuente, los carbohidratos. Ya hemos llevado esta clase, ya sabemos que es carbohidrato. Los carbohidratos, por ejemplo, en el desayuno solamente hay dos. Una porción, podría decir que acá hay 2, y en el almuerzo un Pirex es otra porción, solamente hay 3 porciones de carbohidratos nada más. 3 porciones de carbohidratos y en el modelo de la esquema de alimentación de este paciente está hablando entre 3 y 4 raciones de carbohidratos en el día. Sí, también puede ser aceptable entre 3 y 4 al día. Muy bien, bueno, y la educación nutricional es importante para corregir esta enfermedad, ¿no? Siempre recomendarle que lea, darle algún folleto, aunque algunas veces no lo siguen del todo, pero es importante dar algún folleto, indicaciones, ¿no? Y siempre tratar de ver que la persona mejore los hábitos alimentarios, ¿no? Siempre haga, por favor, un monitoreo de su glucosa cada cierto tiempo, controle el peso también de su paciente, fíjele una rutina de ejercicios, 3 veces por semana salga a caminar, señora, siquiera 20 o 30 minutos, ¿no? Y siempre hágale un control cada mes para ver cómo está avanzando el paciente, ¿no? Y siempre recomiéndele con su nutricionista para que puedan llevar mejor un esquema de alimentación más personalizado, porque nosotros lo que le estamos dando es un poco general, ¿no? Pues básicamente nosotros en la parte nutricional médica, nosotros vamos a básicamente derivar esto, ¿no? Al especialista que es el nutricionista. Pero tenemos que saber de qué está hablando él, qué es lo que habla, ¿no? Qué es lo que habla él. Muy bien, vamos a ver acá otro. A ver, ¿se ve acá? No. Quería mostrarle una... no sé si se ve esta, a ver, ya. Vemos, por ejemplo, acá, pueden ver esta dieta, ven acá. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve.
Muy bien, entonces vemos acá, por ejemplo, un modelo de dieta de de un conocido laboratorio, ¿no? Que nos da aproximadamente una dieta de 1300 calorías ya bien ordenadito. Miren, la cantidad de carbohidratos que nos da debe ya estar medido, 6 rebanadas de pan. Este es ¿cómo se llama? Un modelo de menú, pero no es para nosotros, básicamente, ¿no? Para Perú, pero se puede utilizar. Se ven que acá las porciones de carbohidrato están en cantidades pequeñas. 2 tortillas de maíz, que es básicamente lo que llaman como si fuera un pan, ¿no? Esto hay que tener bastante cuidado con las recomendaciones, porque cada paciente es diferente. Por ejemplo, el modelo del día 4 me parece un modelo más como para nosotros. Un huevo duro, cebollas asadas, casi nadie consume, por ejemplo, cebollas asadas. Por eso que este tipo de modelos tiene que usted adaptarlo a sus pacientes. Dice pan francés, media taza de melón y un café negro o té sin azúcar. Una porción en la media mañana, en vez de fruta, él recomienda su producto. Una porción de cerdo, ¿no? Hemos dicho que nosotros deberíamos tratar de comer alimentos grasos o carnes sin grasa, pero acá el cerdo es grasoso. Acá dice lomo de cerdo, bueno, tiene menos grasa, pero igual es grasoso. Y básicamente con una porción de lentejas, ¿no? Más 2 tortillas de maíz. Está un poco medio complicada este tipo de dieta. Este modelo es un modelo de un producto que se da también a los pacientes para que puedan ganar peso cuando, por ejemplo, han tenido una pérdida de peso dramática por el tema de la diabetes, ¿no? Entonces, este tipo de producto que se llama Glucerna y otros productos más, también dan ese tipo de recomendaciones, dan esquemas. Está muy bonita su página, pero hay que analizarlo y verlo con ojos críticos también. No todo lo que se dice acá se debe dar. Muy bien. Perfecto. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? En el caso de las infusiones para los pacientes diabéticos. Ah, ya, muy bien. Las infusiones. Bueno, en este caso, las infusiones sí están recomendadas. Mientras las infusiones no lleven azúcar, puede llevar stevia, que es un producto natural. Como tiene 0 calorías, puede consumir cualquier tipo de infusión mientras el paciente no tenga ningún problema, ¿no? Normalmente té, café no lo recomendamos. No debería usted recomendar té, café, sobre todo porque si el paciente tiene hipertensión. Y usted va a encontrar seguramente pacientes con hipertensión, entonces va a tener que restringir el café o el té. Dígame, dígame. Recomienda en infusión de eucalipto, de apio. Le recomiendan. ¿Usted ha escuchado? Sí. Ya. Ya sí, también miren, justamente me he hecho acordar porque me preguntaron sobre algunos alimentos que generaban, por ejemplo, una baja en la glucosa, ¿no? Al consumirlo. En una época estuvo muy de moda, por ejemplo, el uso del yacón, ¿no? Hasta hubo algunos estudios, por ejemplo, que hablaban que el yacón generaba una baja en la glucosa, ¿no? Tenía un metabolito que generaba eso. Pero luego ya ha ido perdiendo fuerza, ahora ya casi nadie habla acerca del yacón. Y así usted va a encontrar a través del tiempo muchos productos que como una moda entran, circulan un tiempo, desaparecen y luego quizás otra vez vuelven a aparecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, no había escuchado acerca de estas infusiones, pero miren, mientras las infusiones o los productos sean naturales y no tengan altos índices o cargas glicémicas altas, usted puede recomendar sin temor. Por eso siempre lleve su bibliografía, su cantidad, sus tablas, refiera y consulte, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser metabolito natural se elimina también rápidamente y de una manera natural. Los medicamentos, estos productos que usted no conoce, como alguna planta exótica, que no lo maneja, primero estudie y vea cuál es su mecanismo de acción para que pueda usted recomendar. Allá, un tema para el trabajo
se va a presentar también un trabajo, pero nosotros queremos hacer con la doctora Barreto lo que queremos es hacer una especie de no evaluación, sino ver más o menos una prevalencia de cómo estamos en nutrición, cómo estamos todos nosotros, o sea, todos, hasta yo también voy a incluir quizás, el tema de cómo está su índice de masa corporal. Ustedes han visto su valoración nutricional, ¿no? Ya saben cómo es el peso y cómo su peso y su talla y cómo sacar el índice de masa corporal. Yo les pediría que, por favor, para la siguiente clase o al delegado, manden todos su peso y su talla, edad también, obviamente, y su índice de masa corporal, ¿ya? Para ver una prevalencia de cómo estamos en esta pandemia, cómo estamos todos con índice de masa corporal, cuál es nuestro diagnóstico, cuánto de sobrepeso, cuánto de obesidad hay en nuestra población estudiantil. Es bueno para tener una idea de cómo estamos, ¿no? Y hacer quizás algunas recomendaciones a posterior. Ya, chicos, así es que eso es lo que les voy a pedir para la siguiente clase. Si pueden, se lo mandan a su delegado. Espero que el examen no ha estado difícil. Está bien fácil porque son casi 4 o 3 preguntas de cada tema. Para la siguiente clase vamos a hablar tratamiento sobre la anemia, VIH, cáncer. Y creo que queda una clase más, no recuerdo. Y si podemos, tocamos también las siguientes clases, enfermedad renal, que es importante, tratamiento para enfermedad renal, que ya lo habíamos tocado creo un poco, no sé, no recuerdo, pero si no, tocamos eso. Y nutrición enteral y parenteral también vamos a tocar, ¿no? O sea, indicaciones para la nutrición enteral y nutrición parenteral para los que vayan a ser intensivistas, eso le va a ayudar algún día también, ¿no? Porque van a tener una idea de para cuándo y cómo es la nutrición enteral y parenteral. Muy bien, chicos, muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado esta clase y ya le voy a pasar la clase al delegado. Gracias por todo. Una consultita. Dígame. En cuanto a la leche glucerna, para el paciente, ¿cuántas veces puede tomar al día y en cómo le ayudaría en su salud? Ah, ya, muy bien. Mire, si su paciente tiene un índice de masa corporal, eso todo depende del índice de masa corporal. Usted saca el índice de masa corporal de su paciente. Si su paciente, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal de valor 20, por ejemplo, lo ideal está 24.9, pero digamos que tiene una disminución de peso, ¿no? Por obvio de la diabetes, que en la primera etapa te baja de peso cuando debuta. Entonces, yo le puedo recomendar la glucerna entre las comidas. Como la glucerna es un producto que a veces en algunos pacientes genera intolerancia al inicio porque es un poquito osmolar, ¿no? Tiene un poquito de carga de solutos y todo eso, o por la fibra que también tiene. Entonces, yo le recomiendo que usted empiece con una vez al día. ¿Cuándo? En la entrecomida de la tarde, entre la media mañana, entre el almuerzo y la cena. Y eso también como que reforzaría un poco el tema de la cena, porque muchos pacientes, por ejemplo, de diabetes ya no quieren cenar, ¿no? Entonces cenan algo ligero, una porción pequeña de comida, entonces complementarías con tu media tarde. Porque en mi experiencia, si usted le da en la media mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana, el paciente a veces tiene poco apetito. Y cuando ya, como la glucerna le aporta aproximadamente 200 a 300 calorías, ¿no? Entonces llega a la hora de la comida con poco apetito el paciente. Entonces ya no, a la hora del almuerzo no come bien. Entonces yo le recomiendo que lo tome en la media tarde después de haber almorzado. Y en la media mañana que consuma fruta, su fruta normal, para que llegue al almuerzo con buen apetito. Utilice esa estrategia. La glucerna es justamente para mejorar el tema del peso, ¿no? Y el estado nutricional del paciente, porque aporta también vitaminas, ¿no? Y fibra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quería, profesor, que un poquito que me aclare sobre el índice de glucemia con carga de glicemia. Por ejemplo, en el índice de glicemia papa, usted presentó 65 y la carga glicémica 13. Entonces, ¿cómo selecciono estos alimentos según la carga glicémica, por ejemplo, para dar no, sí, mire, lo que nosotros tenemos que ver en este caso es básicamente la carga glicémica. Lo que pasa es que
normalmente en todos los textos que usted va a encontrar, siempre va a encontrar, va sobre el tema de la diabetes, el índice glicémico de los alimentos. Pero como hemos recordado, no todos los alimentos que tienen alto índice glicémico tienen una carga glicémica alta. O sea, la carga glicémica tiene que ver básicamente con la velocidad y el aporte de carbohidratos que viene junto con este alimento, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una fruta como la uva que tiene o vamos a poner el plátano que tiene un índice glicémico alto, ¿no? Alto, ¿no? Digamos, ¿no? O medio, como lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto en la diapositiva. Entonces, pero su carga glicémica también está en ese rango medio. Bueno, acá lo vemos medio, pero a ver cuál es el ejemplo que yo anoté. Ah, ya. Por ejemplo, acá había uno que decía el melón, por ejemplo, ¿no? Tenía un índice glicémico bien alto, 70, pero tenía una carga glicémica de solamente 8.5. Entonces, la velocidad y la cantidad de carbohidrato que va, porque la carga glicémica es un factor que es por medio, que se da por la división, de la división de la carga genética, del índice glicémico, por la cantidad de carbohidrato entre 100. Entonces, sale así. Entonces, y como vemos, las cargas altas, las cargas glicémicas altas, por ejemplo, arriba de 8, debajo de 8 son bajas, entre 11 y 13 es media, y arriba de 20 es alta. Entonces, nosotros tenemos que escoger básicamente los alimentos que tienen carga media y baja, ¿no? Pero mire, no se compliquen, en la parte práctica, esto es importante, pero solamente para ver en verdad si corregir un poco mi dieta. Lo que yo tengo que enfocarme básicamente es en el tema de la cantidad de los carbohidratos que le voy a dar en la dieta en mi paciente, porque al final nosotros vamos a sumar la cantidad de calorías. Pero la carga glicémica me va a servir para escoger o papa o arroz. Papa, ¿no? Porque yo prefiero entonces mejor darle papa antes que arroz, porque el arroz tiene mayor carga glicémica. Entonces, es una de las cosas que uno podría utilizar. Miren, la parte nutricional o la carga glicémica lo utilizo bien poco, ¿verdad? Utilizo básicamente como para ordenar ya, corregir por último una dieta. Pero lo que utilizo más es básicamente el tema de los carbohidratos y las porciones y la lista de intercambios que le he dejado, ¿no? En las penúltimas hojas le dejé una lista de intercambios de alimentos. Eso es lo que usted tiene que utilizar, ¿ya? Gracias, profesor. Le agradezco. Ya, listo, Marcelino. Un gusto, entonces. Entonces, chicos, nos estamos viendo a la siguiente clase. Gracias. Y no se olviden que hemos quedado... Ay, acá vienen dos cositas más. Dos preguntas más creo había. A ver, ¿cuál es el aporte del eucalipto? Ah, bueno, ya expliqué el eucalipto. De verdad no he escuchado mucho el eucalipto, chicos. Eso sí, de verdad no he escuchado pues, que tenga que ver algo con el tema de la hiperglicemia. Porque ahorita estamos hablando básicamente de hiperglicemia. Pero si hay algún producto que ayude y que ustedes ven, a veces solamente son recomendaciones de alguno que otro, una revista o un estudio que han hecho, pero no está, como se dice, muy claro, ¿no? No hay mucha evidencia, y más básicamente son por casos clínicos, ¿no? Por algún otro caso. Pero bueno, igual si no afecta, no genera, porque yo no creo que algún metabolito afecte en sí, mientras no tenga glucosa, esa infusión, yo no creo que afecte. Muy bien, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias, felicitaciones, excelente. Gracias, doctora, muchas gracias por todo. Entonces ya están... La próxima semana. Hasta la próxima semana.